Bienvenidos al capítulo 10 del podcast del cine empresarial. Seguimos analizando la película La Meta, basada en la novela del mismo nombre de Eliyahu Goldratt. ¡Comenzamos! Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del cine empresarial, una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast del cine empresarial. Somos Nicolás Gaete y David Lubiano. Y estamos aquí para ayudarte a llevar tu empresa a donde sueñas llevarla, a través de una metodología realmente única en el mundo que hemos estado desarrollando durante los últimos 18 años con excelentes resultados. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en nuestra página www.cineempresarial.com. En esta entrega vamos a acabar de analizar una de nuestras películas favoritas, que es la película La Meta. Esta es la segunda parte, o la toma 2, como me gusta llamarle, de esta película, que está basada en una novela de Eliyahu Goldratt. Y ojo, si no has escuchado la primera parte de este podcast, de este capítulo de La Meta, pausa aquí, regrésate y escucha la primera parte para que así puedas tener el programa de mejora continua completo del que estaremos el día de hoy analizando los últimos 3 puntos. Vale mucho la pena, así que de todos modos vamos a hacerte un pequeño recuento. El proceso de mejora continua que nos plantea esta novela y esta película son básicamente 5 puntos, donde el primero es identificar los cuellos de botella o restricciones, como le llama. El segundo paso es aprovechar los recursos al máximo, y estos son los 2 elementos que ya revisamos en el capítulo anterior. Hoy vamos a estar revisando 3 puntos más, que son básicamente establecer prioridades, elevar las restricciones, y el quinto, que vamos a dejarlo hasta el final porque ha sido nuestro elemento sorpresa desde el episodio pasado. Entonces, vamos a materia derechamente. ¿Cómo vamos a establecer prioridades? Ese es un tema importantísimo porque fíjate, como lo comentábamos en el episodio anterior, no podemos avanzar más rápido de lo que nuestro cuello de botella nos permite avanzar. Entonces, atender el cuello de botella debe convertirse en nuestra prioridad si queremos avanzar o empezar a avanzar más rápido. Y este justamente es uno de los errores más comunes que cometemos, el no establecer las prioridades correctas. Porque muchas veces, y es también lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Muchas veces la respuesta que se nos ocurre de inmediato cuando vemos que hay un cuello de botella es: necesitamos más gente, necesitamos más máquinas, necesitamos algo más, pero realmente no nos enfocamos primero a revisar estos primeros 2 puntos, Así ¿no? es. Para entender y luego empezar a setear cómo van a estar nuestras prioridades y cómo vamos a empezar a reacomodar las cosas para resolver el cuello de botella. A veces nos da muchísima flojera tener que hacer reajustes en las otras áreas de los procesos productivos de nuestra empresa, pero que son básicas y que son necesarias para poder empezar a resolver el cuello de botella. Incluso a veces tienes que disminuir la velocidad a la cual se están moviendo otros procesos para poder adecuar y realmente tener un proceso productivo parejo, por ejemplo, y que no te no te llenes de inventario con producto, por ejemplo, no terminado. Diste en el clavo, pero fíjate, en el capítulo anterior hablamos de invitarte a que pongas en práctica lo que aquí estamos platicando, y si hablamos de un programa de mejora continua para tu empresa, es súper importante que tú empieces a cuestionarte, pero sobre todo que empieces a tomar decisiones y a tomar acción, por supuesto que esa es la parte importante. En caso de que te sientas atorado en el proceso, por supuesto que nos puedes contactar y con gusto nosotros te ayudaremos implementando esta metodología de 18 años que hemos venido desarrollando, que nos ha permitido ayudar a cientos de empresas. Pero fíjate, en el tema de establecer prioridades, puede sonar tan sencillo eso, establecer prioridades, pero establecer prioridades dentro de tu empresa o en alguna línea de producción o en algún sistema del proceso o del ciclo esencial de la empresa, significa cambiar todo. Porque fíjate, si el cuello de botella dentro de la línea de producción fuera una máquina en específico, incluso para dar mantenimiento, tendríamos que ser bien conscientes de en qué momento, a qué hora y en qué circunstancias
vamos a poder detener esta máquina para dar mantenimiento, como lo vemos en la película, ¿no? Ajá. Que una vez que identifican el cuello de botella, aprovechan al máximo la máquina, es decir, no la apagan en ningún minuto de las 24 horas del día, pero luego llega el director general, la ve apagada y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está apagada nuestra máquina cuello de botella? Ah, pues porque le están dando mantenimiento. Y entonces se da cuenta que faltó la comunicación en todos los niveles de la empresa. Es decir, los directores, los gerentes sabían que esa máquina era un cuello de botella, pero no se les había comunicado a las personas encargadas de dar mantenimiento. Y como en su bitácora estaba darle mantenimiento a esa máquina, la apagaron y le empezaron a dar mantenimiento sin darse cuenta que estaban acumulando N cantidad de productos no terminados que estaba generando un costo muy elevado de inventarios y que los estaba alejando de su meta. Si el cuello de botella es una persona, por ejemplo, que está acumulando demasiados procesos, demasiadas autorizaciones y no logra evacuar todo su trabajo de manera normal, también implica reestructurar un montón de cosas, porque normalmente eso tiene que ver con elementos de sobrecontrol, de desconfianza, de pues una serie de situaciones que podríamos decir estructurales, que para poder empezar a resolver vamos a tener que empezar a modificar desde elementos de la cultura organizacional. Finalmente, cuando necesitamos transformar una empresa para llevarla a otro nivel, el elemento clave es la cultura organizacional, que yo le llamo, y esto un poco siguiendo el equipo de John Maxwell, que me encanta, por eso yo lo adopté como mentor y como profesor también, que ellos hablan más que de la cultura organizacional, del ADN de una organización. ¿Cuál es así realmente la información básica genética que todos los integrantes de la organización llevan y que es la que realmente hace que emane una cierta cultura? Cuando los cuellos de botella están en las personas, es todavía más difícil Sí, resolver. es complicado porque no te puedes dar cuenta, muchas veces uno se cree dueño de la verdad absoluta y es bien difícil que tú llegues a un punto, a ver, los resultados que en este momento das son los resultados que estás diseñado para dar. Y los resultados que en este momento tu empresa da son los resultados que la empresa está diseñada para dar. Entonces, es importante que tú reconfigures tu forma de pensar. Es necesario que tú te cuestiones si efectivamente estás tomando las mejores decisiones para tu empresa, porque nosotros nos damos cuenta, y esto pasa mucho sobre todo en empresas familiares, que están por pasar de una primera a una segunda generación, en donde se maneja todavía este tema patriarcal o matriarcal, en donde el fundador de la empresa no suelta y nada se mueve si no es a través de su decisión. Esto más que otra cosa lo que hace es limitar el crecimiento de la empresa, pero en sentido muy amplio, no solamente en que la empresa pueda vender más, lograr más, actualizarse de mejor manera y más rápido, sino que está limitando el crecimiento y el desarrollo de las personas. Y como hemos dicho en anteriores entregas, si tú limitas el crecimiento de las personas, estás limitando el crecimiento de tu empresa. Esto nos podría dar para un capítulo completo de análisis, que es el error de obsesionarnos con el resultado actual. Porque tal como dices, ¿no? El resultado actual es el efecto del diseño o de la capacidad que hasta ahora hemos desarrollado. Pero eso no significa que ese es nuestro potencial. Entonces, cuando nuestra mente está específicamente centrada en el resultado que hoy tenemos y estamos analizando y reanalizando y refriendo básicamente el mismo resultado, es muy difícil que podamos salirnos un poco de la caja para repensar el diseño mismo, que es lo que nos va a permitir realmente llegar a mayores resultados, a resultados de mejor calidad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú tienes que hacer para poder generar un verdadero cambio es salirte del proceso que te ha llevado hasta este lugar para reinventar un nuevo proceso, que es lo que venías diciendo, de rediseñar. Ahora, esto pues, nos puede dar para horas de podcast y va a ser muy difícil que lo abordemos completamente, pero es clave que vayamos entendiendo cómo el establecer prioridades y ir teniendo claridad de cuáles son los puntos que tenemos que atacar primero, cuáles son los puntos que tenemos que atacar después, es lo que nos va a ir permitiendo, que suena muy de sentido común, pues, pero el sentido común es una práctica muy poco común. Y es la mejor herramienta administrativa que puedes usar para la gestión de tu negocio. Es lo mejor. ¿Cuántas veces, no, cuando vino Jason Womack, que decíamos, oye, es que se le pagó una fortuna a este cuate para que nos venga a decir cosas de sentido común, y él decía, pues que la productividad es puro sentido común, ¿no? Entonces, pasando
al siguiente punto, que es elevar la restricción, que a mí siempre me ha parecido un poco rara la forma de plantearlo. Yo diría que es quita la restricción más bien o disminuye la que es, ya que hemos revisado todo esto, ya que analizamos a ver si estamos realmente utilizando todos los recursos, que ya sabemos cuáles nuestros pasos A, B y C rápido para poder ir resolviendo los cuellos de botella, en fin, y eso ya está todo hecho y aún así tenemos el cuello de botella. Bueno, ahora sí es momento para pensar de dónde más voy a echar mano para disminuir o en definitiva eliminar el cuello de botella. Claro, cuando tú de pronto te encuentras en el lugar de trabajo en donde se acumula mucho trabajo y todo el mundo anda presionado, el ejemplo que poníamos en el capítulo anterior, o sea, si tú ya te das cuenta que todas las personas que forman parte del proceso que es el cuello de botella y que esas personas están trabajando al 100% toda la jornada, ahí sí es momento para que puedas elevar la restricción, o sea, contratar a más personas. Que en la película básicamente uno de los personajes va y se consigue una máquina vieja antigua, ¿no? De los 50 ya, pero que era capaz de procesar algunas de las piezas que necesitaban justamente y que producía la máquina cuello de botella. Y entonces también, este es el momento donde te tienes que poner creativo. Así es. Este es el momento donde tienes que decir, a ver, ok, ya, piensa fuera de la caja, ¿cómo vamos a reestructurar procesos, redirigir personas? Y me atrevería a decir que hasta este momento es cuando empieza a hacerse uso del recurso financiero, porque Ajá. necesitas comprar, contratar o adquirir algo que te permita elevar la restricción o precisamente reducir pues esto que se está convirtiendo en el cuello de botella. Pero a ver, que hay también, así como siguiendo en este asunto como de la creatividad, porque mencionas el recurso financiero y me trae una vez más a la fábrica de tostadas, porque nosotros, por ejemplo, necesitábamos 2 líneas más, pero no queríamos gastar de nuestro presupuesto porque nos podía ocasionar un problema de flujo y teníamos muy poco tiempo como empresa porque acabábamos de comprar la fábrica. Y entonces, a punta de ser creativos, logramos conseguir un financiamiento que nos ha permitido hacernos de 2 máquinas nuevas sin tener que desembolsar el dinero directamente desde nuestra bolsa. Entonces, o sea, realmente este es el momento donde nos tenemos que ir poniendo creativos y donde tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para ver cuál es el mejor camino para ir resolviendo, ir quitando esta. Claro, como parte de los principios administrativos siempre es importante optimizar los recursos al máximo, ¿no? Al Y máximo. esa parte, bueno, la creatividad es uno de los capitales mucho más importantes con los que contamos dentro de la empresa. Ahora, si te das cuenta que el cuello de botella eres tú, bueno, ese es el momento en que nos llamas. Sí, pues Ese es el momento en que nos llamas porque ese es el momento donde tenemos que tener también un poco de humildad para poder entender que necesitamos probablemente ayuda. Si el cuello de botella soy yo como líder o como dueño, como empresario, como directivo, probablemente voy a necesitar apoyo para ver cómo rediseño procesos y cómo voy generando una cultura organizacional que hasta ahorita no he podido generar. Porque los resultados que tú tienes como persona realmente dependen cerca de un 99% de quién eres y más o menos es el 1%, fíjate, ¿eh? Es casi apenas el 1% de lo que tú sabes o lo que tú haces. Y con tu empresa es lo mismo. Los resultados que tu empresa tiene corresponden en un 99, 98% si quieres a lo que tu empresa es, que refleja finalmente quién tú eres como líder, porque desde ahí se va permeando toda esta cultura organizacional que yo le llamo, que es este ADN que va de alguna manera generando. Hay quienes alguna vez le llamaban así como la mística, que si nos fuéramos a la película del segundo esfuerzo con Vince Lombardi podríamos entender muy claramente a qué se refiere con la mística. Pero es este ADN, esta cultura que es la que te permite que las cosas se desarrollen de cierta manera u otra. así es. Mira, justo por eso considero importante que vean la película La Meta. En verdad, contáctenos y contraten para su equipo de trabajo o para ustedes la película La Meta a través de Cine Empresarial, porque cuando termina la película y el director de la empresa habla por teléfono con su maestro para agradecerle que le haya ayudado y le haya dado como la orientación correcta para poder sacar adelante la empresa que estaba a punto de tronar y de ser cerrada, el maestro le hace una reflexión muy interesante y le dice, mira, Alex, generar utilidades es la meta de todo negocio, pero no es mi meta.
y no creo que sea la tuya. Y entonces Alex le dice, ah, no, ¿y cuál es? Y le dice, Alex, me tengo que ir, porque siempre estaba cazando al maestro, siempre estaba tras él porque era como el gran gurú de los negocios. Y entonces cuelga y finalmente deja sobre la mesa esa gran pregunta. Es decir, mira, la meta de todo negocio es generar utilidades, pero es igualmente importante tener claridad de cuál es tu meta. Y entonces lo ideal sería poder alinear tu meta personal con la meta de la empresa, porque entonces encuentras compromiso en trabajar por cumplir la meta de la empresa. Es decir, yo tuve un maestro en la universidad que nos decía, es muy fácil entender la gestión del personal dentro de las empresas, porque lo único que le tienes que decir a la persona es qué gana de hacer lo que va a hacer. Nadie lo va a hacer por buena voluntad, nadie se compromete con algo que en el fondo en realidad no le genera a él mismo un beneficio, y eso es importante decirlo. Incluso la madre más abnegada está dispuesta a dar la vida por su hijo porque prefiere perder la vida que sufrir el dolor de no tener a su hijo. Entonces, como la empresa son las personas que forman la empresa y la meta de la empresa es generar utilidades, es a través del trabajo acumulado de las personas que conforman dicha empresa que llegamos a esas utilidades. Pero el compromiso, la entrega, la determinación para cumplir la meta, las personas la logran gracias a que ven un beneficio personal y para sus seres queridos en el cumplimiento de dicha meta. Por eso es importante también, a la par de tener claridad en la meta de la empresa, tener claridad en la meta personal de todos los miembros del equipo. Y eso es algo que normalmente olvidamos, es algo que normalmente se minimiza. Incluso nos ha pasado hablando con empresas grandes, que ya creo que en el capítulo anterior también yo hacía referencia a esto, tienen una serie de indicadores y los KPIs y te enseñan y planes de capacitación súper completos en términos de conocimiento, pero poco empáticos o que le dan además muy poca importancia a la realización personal de las personas que trabajan en la empresa. Cuando una persona realmente está comprometida, tiene o es capaz de generar un resultado mucho mayor al de una persona poco comprometida que sepa mucho. Por eso usualmente iniciamos con un diagnóstico que es bien importante, que nos permite identificar de una vez 4 cuadrantes. ¿Quién sabe en una empresa y quiere? ¿Quién sabe y no quiere? ¿Quién no sabe pero sí quiere? ¿Y quién ni sabe ni quiere? Cuando empiezas a entender qué porcentaje de tu población de colaboradores está en uno u otro cuadrante, te das cuenta que también estás llevando a cabo esta tarea de enrolar a tu gente, de enamorar a tu gente con el proyecto, de hacer que el proyecto que tú tienes realmente sea tuyo, que el proyecto de la empresa sea un proyecto que a ellos también les sirva, mucho más allá de las utilidades. Porque ahí está donde realmente vas a conseguir que la gente, cuando realmente haya que poner el hombro, lo ponga y lo ponga doble. Y que cuando tengas que decir, señores, ¿qué creen? Vamos a tener que abrir un turno de noche. ¿Quién se ofrece? Tengas una cantidad suficiente rápida de personas dando un pie enfrente sin que tengas que estar ni siquiera dando incentivos adicionales. Cuando hicimos una reprogramación justamente por el tema de la pandemia en México en las tostadas y tuvimos que abrir un turno de noche donde ya no podíamos producir nada más el 30% de lo que producíamos durante el día, sino que ya teníamos que producir la misma cantidad durante el día que en la noche, y explicamos todo esto después de 2 años de haber hecho un trabajo muy consistente en términos de valoración de la gente, de que la gente pudiera realmente sentirse identificada con su trabajo, que pudieran entender el valor de lo que estaban haciendo y cómo eso estaba empezando a tener un impacto positivo en su vida mucho más allá de lo que antiguamente ese trabajo les proporcionaba. En el momento en que pedimos ayuda para cubrir el turno de la noche, sí, nos sobró gente, cuando era el turno que nunca se llenaba. Y de repente nos paramos a decir, señores, tenemos una situación. ¿Quién se apunta? Nos sobró gente. Totalmente. No digo, a ver, finalmente el último paso dentro del proceso administrativo siempre es el control. O sea, mira, si vamos por la vida de manera inercial, es más, si en este momento no hicieras un solo cambio, es más, no establecieras un programa de mejora continua dentro de tu empresa, simplemente siguieras trabajando de manera inercial, ¿cuánto tiempo podría sostener la empresa y cuánto más podrías crecer y ganar? Es decir,
si tú estableces un programa de control dentro de tu empresa, digo, por algo está dentro del proceso administrativo en sí, o sea, si tú estableces un plan de control en tu empresa y en todo lo que en ella pasa, incluso en los factores y los caminos que te llevan al cumplimiento de la meta, va a ser mucho más fácil que llegues a cumplir la meta, o sea, generar mayores utilidades. Ahora, antes de que empezáramos el podcast, ya les voy a decir, nos echamos un volado con Nico, un cara o cruz, y Nico ganó. Entonces, él les va a dar el último paso del programa de mejora continua. El quinto paso del programa de mejora continua es... Vuelve al principio. Por eso es un programa de mejora continua. Vuelve al principio. Siempre puede ser mejor. Aunque hayas mejorado la versión que eras ayer, puede ser mejor mañana si identificas cuáles son las áreas o las restricciones en las que tienes que trabajar. ¿Cuál es pues ahora el cuello de botella para llegar a la meta? ¿Cuál es tu próximo, como dices, cuello de botella? ¿Cuál es tu próxima restricción? ¿Dónde está el próximo tope que hace difícil que vuelvas a tener un crecimiento? Porque cada vez que creces y se reacomodan las piezas, vuelves a encontrarte con algún obstáculo. Siempre va a haber algún obstáculo, siempre va a haber un cuello de botella, siempre va a haber un tope, siempre va a haber algo que va a impedir, porque además, a medida que vas creciendo y que vas aumentando o tu capacidad productiva o tu calidad en el servicio o lo que sea, vas a encontrar una nueva resistencia que te va a hacer difícil pasar al nuevo nivel, ¿no? Se ve muy bien, fíjate, en las monedas cuando haces trading. Yo que soy trader en criptomonedas, lo primero que tienes que identificar en una moneda son los soportes y las resistencias. Y normalmente una moneda, cuando quiere subir o quiere bajar, choca con estos soportes, con estas resistencias, que históricamente además han sido las que han impedido por algún motivo que llegue a un nuevo valor. Pero cada vez que se logra sobrepasar una resistencia, se convierte en el soporte y te vas a encontrar con otra más adelante. Entonces, pasa lo mismo en la vida, pasa lo mismo en tu empresa, en tu equipo. Ya que creciste, vas a encontrarte con una nueva resistencia y el proceso tiene que volver a ser el mismo. Identificarla, aprovechar todos los recursos una vez más, pasar revisión una vez más de todos los recursos que estás utilizando. Establecer prioridades. Volver a establecer prioridades. Elevar la restricción. Y volver al principio. Y entonces es un proceso que nunca acaba, como la vida misma, y es lo que lo hace también divertido. Claro, pero además, mira, una empresa que no tiende a crecer, tiende a desaparecer. Y la única forma que una empresa tiene de crecer es mejorando constantemente. Necesitamos constantemente mejorar lo que hacemos, estar reinventándonos y, por supuesto, que un programa constante de mejora continua no solamente te ayuda a eso, sino que además te ayuda a que la cultura organizacional de tu empresa mejore y las personas cada vez adopten más la cultura de la calidad, la cultura del servicio al cliente interno y externo, pero que además estén constantemente conscientes de qué es lo que están haciendo, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y por qué lo están haciendo. Esa conciencia es fundamental y un plan de mejora continua, y además tan sencillo como en 5 pasos como lo propone el Yahoo Goldratt en esta propuesta de la meta, me parece que es una gran oportunidad para cambiar la cultura organizacional de tu empresa, pero esto es como la medicina, solo le hace bien al que se la toma. Ahora, cuando te la tomas, el efecto es verdaderamente transformador. Realmente lo que logras son esos resultados que hasta ahorita nunca habías visto, porque cuando tú cambias, entonces el mundo cambia. Y si tu equipo cambia, el mundo de tu empresa también cambia. Así que chicos, chicas, nos vemos en el próximo episodio del Cine Empresarial. Pongan en práctica todas estas herramientas. Si tienen alguna duda, contáctenos en nuestras redes sociales. Estamos como Nicolás Gaete y David Lubiano y en todas las redes sociales como Cine Empresarial, incluyendo nuestro portal www.cineempresarial.com. Nos vemos la próxima. Mucho éxito. Adiós.